los yakuzas en Japón. Mundialmente es muy conocida la mafia japonesa y hoy vamos a hablar de ellos porque estamos en un lugar muy icónico dentro de la historia de los yakuza. Los yakuzas operan muchos tipos de negocios delictivos, dentro de ellos apuestas, drogas y prostitución. La denominación yakuza viene de los números 8, 9 y 3, que en japonés suena parecido a yakuza, que componen la peor jugada de cartas posible, por lo que sus miembros consideran que esa denominación es un poco despectiva y prefieren denominaciones como Gokudo, que significa el camino extremo, o también Ninkyo Dantai, no sé si está bien pronunciado, chiquillo, creo que no, que significa organización honorable o caballerosa. Si bien esta organización se remonta del siglo XVII más o menos, tuvo su apogeo después de la Segunda Guerra Mundial por todo lo vivido en este país. Si hablamos de ello en cuanto a números, en realidad la modernización de Japón y también el trabajo de los policías ha hecho que esta organización disminuya mucho. Para que se hagan una idea, en los años 60 eran aproximadamente 200.000 personas y el año pasado se sacó un cálculo aproximado de 20.000 a 25.000 personas que todavía se dedican a estas organizaciones. O sea, ha bajado mucho el número. Por eso se dice también de que esto va en decadencia. Sin ir más lejos, justo hablando de los policías, en la tarde, mientras íbamos caminando, vimos a un grupo de policías que metió a una persona dentro de su auto. No quiero decir con esto que esa persona sea de la mafia, puede ser, quizás no, pero a lo que voy, el trabajo de los policías ha hecho que esto vaya disminuyendo. Estamos aquí en Dotonbori, lugar importante también sobre este tema. Al pasar los años, ellos ya no pueden sacar plata de la misma forma como lo hacían antes, es decir, cada vez está más difícil, por lo mismo que les explicaba yo, del control de los policías. Entonces se dice que hoy en día ellos tienen negocios, entre comillas, algunos legales y otros ilegales, a simple vista. Y se dice que aquí en Dotonbori, Osaka, se ve muchos de esos negocios. Actualmente en Japón operan 3 grupos grandes de los yakuzas. El más grande es Yamaguchi Gumi, con sede en Kobe, miren, muy cerca de Osaka. Este grupo de yakuzas incluye casi la mitad de todos los que hay en Japón. Es un grupo muy grande. El segundo es Sumiyoshi Kai, que se originó en Osaka, aquí mismo. Tiene un grupo un poco menor que el primero, pero aún así es grande. Y el tercero es Inagawa Kai, que nacen en Tokio y Yokohama. Miren, aquí más gente viene de vuelta. Eso, saluda, weón, saluda. Ahora hablemos de las actividades que hacen actualmente los yakuzas. Está prostitución, apuestas organizadas, extorsión, blanqueo de dinero, tráfico de drogas, de animales, armas y extorsión política. Volviendo al tema de los negocios que están a simple vista, pero que no nos damos cuenta, no lo vemos, sobre todo nosotros como turistas, no creo que lo logremos captar. La gente que quizás es local lo pueda notar, pero se mencionan los pachinko. Supongo que no se refieren a que todos sean de ellos, chiquillos. O sea, como que pueden crear estos negocios que pasen piola. Los pachinko son muy parecidos a los casinos. Los otros son los clubes nocturnos. Eso se ve mucho. Dentro de lo que leí también se menciona que hay lugares donde hay una mesera. Literalmente va la gente ahí a comer, pero que hay todo un negocio oscuro detrás de eso. Y se menciona que a veces esa persona puede estar relacionada también a los yakuza. Indirectamente. Me refiero a la mujer que está trabajando ahí. Y no pueden salir de ahí muy fácilmente. El tema de la mujer lo voy a mencionar un poquito más adelante en el video, también hay un poquito de información sobre eso. Otro negocio son los centros de entretención. Eso me llamó mucho la atención porque como turista es lo que más te llama, el tema de las máquinas de garra, los gachapones. Todos esos lugares se menciona que también pueden ser negocios donde se limpia el dinero. No creo que todos, pero existen. A estos centros se refieren. Vamos a probar suerte en una de estas. Este lugar perfectamente podría ser uno de los que estamos hablando. Se ven máquinas muy antiguas, incluso esta era de un Sega. Lugares como estos, centros de entretención,
con maquinitas. Se dice que son estos uno de los tipos de negocios que manejan dentro del área legal, pero ¿cómo logran posicionar estos negocios en lugares tan estratégicos y turísticos? Básicamente con extorsiones, contactos, lo que saben hacer. Volviendo al tema de la mujer, en un reportaje que leí hace poquito, contaron la historia de una fotógrafa llamada Chloe Jaffe. Ella como fotógrafa se quería involucrar con los yakuza porque quería fotografiar a las mujeres, poder retratar cómo es la vida de ellas dentro de esta organización. Para eso fue a un club donde la persona que trabajaba estaba involucrada con los yakuza, entonces por ahí pudo entrar de a poquito y finalmente logró su objetivo, sacó muchas fotos y todo el tema. Es más, el reportaje al final dice que ella ve a los yakuza como su familia. Estuvo involucrado con ellos como 7 años. Pero fíjese, llegó a ese punto de relación con ellos. Lo que mencionaba ella era que cuando una mujer pertenecía a esta organización, a veces no de forma directa. Es decir, si tu pareja pertenece, tú también estás involucrado. Si tu papá pertenece, tú también estás involucrado. Si tu primo, lo que sea relacionado contigo, estás involucrado. Y cuando esta persona, en este caso mujer, quiere alejarse de eso, obviamente los yakuza le dan la espalda y también la sociedad, porque aquí es muy mal visto pertenecer a esta organización. Miren, aquí nos estamos acercando a la calle principal de Dotonbori. Es heavy cuánta gente hay. Llama la atención que esta organización exista a simple vista. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿esto será o no? No sé, que si lo digo así suena como muy maniático, Claro. Entonces... O los juegos que nosotros igual visitamos como casi siempre juegos de garra o cosas así, entonces ahora es como... Este juego de garra quizás... muchas cosas. No lo sé, ¿qué puede ser? Ahora hablemos de los tatuajes. Aquí en Japón, si bien no es tabú, es un tema muy importante. En cuanto a los tatuajes de los yakuza, son muy característicos porque van relacionados a la cultura japonesa. Es decir, se tatúan cosas de la mitología japonesa. Hoy en día no es raro ver a alguien que tiene tatuado un dragón o una serpiente. Me refiero también a nuestra cultura en la parte occidental. Pero aquí en Japón eso tiene un significado totalmente diferente. En comparación con nosotros, aquí los tatuajes no están hechos para mostrarlos. Es más, la cultura japonesa relaciona los tatuajes a la marginalidad, a la delincuencia, hasta llegar al punto de prohibirse en muchas partes. Es decir, tú si tienes tatuajes no puedes entrar a algunos onsen o también piscinas públicas porque simplemente está prohibido, porque se relaciona a la mafia. Para los yakuza, el tatuarse significa lealtad al grupo y también resistencia al dolor, ya que lo suelen hacer con el método tradicional, es decir, con palos de madera y aguja, siendo esto más lento y punzante, o sea, la cosa duele. Hablemos ahora de los derechos básicos de estas personas. Se dice que directamente el gobierno le ha quitado esto, es decir, no pueden tener una cuenta bancaria, no pueden contratar un seguro de salud y tampoco pueden arrendar un departamento. Bueno, sí, yo creo que sí lo hacen, pero obviamente cae dentro de lo ilegal. Por otro lado, algo que me llamó mucho la atención es que un miembro de la mafia reclamaba que ellos sufrían discriminación. Es decir, hoy en día, en la actualidad de Japón, como ellos no pueden pagar a veces con transferencia o algo porque no tienen cuenta bancaria, la gente se da cuenta que ellos pertenecen a esta organización. Por ende, sufrían discriminación a partir de ese punto, llegando al nivel que sus hijos en la escuela son discriminados o alejados, sus nietos, etc. Entonces, al final es como que la sociedad obviamente los aparta. Y ellos también dicen que por ese lado sufren discriminación. Es por eso que yo creo que hoy en día cada vez esto va en decadencia. No es lo que era hace 30 años atrás, 40 años atrás. Por lo que se ve y lo que se lee, realmente esto va bajando. Chiquillos, para ir cerrando el videíto, primero espero que les haya gustado. Para mí fue un gusto grabar esto. No había probado esta. Esta de melón no la había probado. Qué delicia.
Pero es mejor la Fanta Melón, esta está un poquito rara. Está interesante saber un poquito de este tema, me llamó mucho la atención, me gustó grabarlo, pero para ser honesto, esta ya es nuestra segunda vez en Japón, siempre pasa desapercibido. Como turista, por lo menos yo jamás he visto algo que sea relacionado a la mafia o algo así. Así que quédese tranquilo, no quiero que este video genere pánico o algo por el estilo, simplemente es contar algo que sí existe, pero que como turista, por lo menos, no lo hemos visto ni sentido cerca. Eso, chiquillos, espero que de todo corazón les haya gustado, dejen ahí su like, pueden comentar y suscribirse y nos vemos muy pronto en otro video aquí en Japón. Se me cuidan, besitos, chao. No olvido tu cuerpo.